La segunda venida de Cristo. Todo ojo le verá. Todos de pie, por favor. Amén, amén. Gloria a Dios. Qué emoción. Maravilloso, excelente. Pueden tomar asiento. Alabado sea Dios. Amén. Estamos cantando. Es un himno que ha sido como el himno lema de la Iglesia Adventista el Séptimo Día, pero todos los cristianos creen en la segunda venida de Cristo Jesús. Amén. Y alabamos a Dios por eso. Le habla a su amigo hermano John Dinsey. Para mí es un placer estar con ustedes, junto con mi esposa Idalia. Ya estamos en el tema número 3. Sí, así es. Bueno, amigos, bienvenidos. Saludos a las personas que están en sintonía a través de internet, compañía de cable, canales local, que gracias a Dios están transmitiendo la programación. Desde ya les digo que en nuestra página de Facebook de 3ABN Latino hay personas escribiéndonos de Argentina, Bolivia, Colombia, México, como el Perú, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Venezuela, Chile y varios estados de los Estados Unidos. Esto no cuenta a todas las personas, pero sí sé que todos estamos unidos con esa esperanza bendita que Cristo viene, pero muy, muy pronto. Lo hemos compartido por tantos años y sabíamos que estamos cerca, pero hoy día estamos aún más cerca. Que Jesús nos ayude a estar listos y preparados, no solamente individualmente, pero con nuestras familias también. Amén, amén. Bueno, para esta hora tenemos un tema que debe de emocionar a cada persona que ama a Cristo Jesús, porque el tema lleva por título, seremos transformados. Amén. Seremos transformados. El orador durante esta hora es el pastor Frank González, quien sabemos que ustedes conocen, lo han visto en 3ABN Latino, también era orador del programa mundial La Voz de la Esperanza y está aquí con nosotros en la Universidad Adventista de Montemorelos, México, y estamos transmitiendo este programa para que el mundo se despierte a la realidad de que Cristo viene muy pronto. Amén. La gloria Amén. sea para el Señor. Bueno, Idalia, queremos invitar ahora la vicepresidente de Rectoría de la Universidad Adventista de Montemorelos, la profesora, doctora Raquel Kornichuk, que nos acompañe, y le agradecemos, la estamos conociendo poco a poco, y vemos que es una persona que ama a Cristo Jesús. Ama a Cristo Jesús y también a cada alumno universitario en este campus. No tenemos que pasar mucho tiempo juntas para saber, porque se proyecta ese amor, ese cariño que ella tiene. Como líder aquí de la universidad, ¿cuál es su mayor sueño con estos jóvenes estudiantiles y también la facultad, equipo de usted? Este es un lugar
donde se preparan misioneros para servir, porque este mensaje de la segunda venida tiene que llegar a todo el mundo. Amén. Y cada estudiante es un misionero, cada egresado, cada profesor, para que esta realidad de que Cristo viene pronto se concrete muy pronto. Gloria a Dios. Y estos misioneros representan varios países. ¿Son 50 países? Efectivamente, nuestra comunidad universitaria, entre profesores de distintas nacionalidades y estudiantes, tenemos más de 50 países representados de los distintos continentes. Amén, gloria a Dios. Uno de los textos que me encanta leer es cuando Jesús dice, es menester que yo vaya a otras ciudades, ¿verdad?, a llevar el mensaje. Y es menester, amigos, que nuestros hijos reciban educación cristiana para preparar estos misioneros y llevar este mensaje bendito a cada rincón de la tierra. Porque las cámaras no lo pueden hacer solo, ni la emisora, sino que necesitamos personas entregadas, así como lo encontramos aquí en la Universidad de Montemorelos, así como en la facultad, como los estudiantes. La gloria sea para el Señor, que Dios bendiga su liderazgo y toda la facultad aquí. Bueno, después de la oración vamos a ser bendecidos por una parte musical y es por el coro de la Iglesia Adventista Universitaria de Montemorelos y lleva por tema Siervos de Dios. Amén, amén. Aquí tenemos la orquesta también y alabamos a Dios por estos instrumentos y los que los utilizan para alabar a Dios. Para la gloria de Dios. Y queremos que todos también se unan a cantar este himno que es precioso. Queremos ahora invitar a todos presentes que coloquen en pie, por favor. Vamos a acercarnos al trono de gracia en oración. Queremos pedirle la bendición de Dios y queremos que cada persona sea también bendecida, aquellos que nos acompañen en diferentes partes del mundo. Doctora, por favor, si nos ayuda con la oración. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, nos acercamos a ti a esta hora con un corazón lleno de gratitud, porque tú nos has dado en tu palabra la promesa de que vuelves pronto. Señor, queremos que cumplas esta promesa. Te esperamos. A esta hora que vamos a abrir las Escrituras para leer estas promesas y fortalecer nuestra fe, quiero pedirte que tu Espíritu Santo esté morando en nuestras mentes y en nuestros corazones, para que consolide nuestra fe y nos convierta en misioneros para transmitir este mensaje tan hermoso, tan bendito a cada persona. Amén. Bendice al orador en esta noche, en esta tarde. Quédate con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. ¿Pueden tomar asiento? Los dejamos con el coro de la Universidad de Montemorelos. Que Dios les bendiga.
Amante Padre, que las palabras de tu siervo y la meditación de su corazón sean agradables delante de ti y de mucho provecho para todos. Y te daremos la honra, te daremos la gloria y lo haremos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Les puedo pedir un favor? ¿Se puede? Quisiera pedirles, si son tan amables, que no solo a ustedes acá, pero al público que sintoniza en todas partes, que la gentileza que han tenido con este servidor, el afecto que me han demostrado en estos casi 2 décadas en La Voz de la Esperanza, que la extiendan a los nuevos directores de La Voz de la Esperanza, los esposos Grieve, de quienes les traigo saludos. ¿Ok? Gracias. No hay que pasar mucho tiempo en este mundo nuestro, solamente dar una vuelta a la manzana, para darnos cuenta de que algo anda muy, pero muy mal en este mundo. ¿Qué es lo que anda mal? Eso, el mal que abunda en todas partes, que hace asomos por doquier, que impera su férreo control sobre el curso de las cosas y que se ocupa de poner espanto en cada encanto. Yo quiero comenzar una historia de una dama, la voy a terminar al final del mensaje. Es una de las damas más extraordinarias que yo he tenido el gusto de conocer. Dese cuenta que usted estaba mirando a una estatua griega o romana. Así eran las líneas de esta dama. Sus ojos brillosos, había ahí la marca de la inteligencia. Su faz suave, simpática, adornada de una sonrisa todo el tiempo. Pero, además de todo aquello, era una dama que cuando se movía, sus gestos, sus ademanes, sus movimientos eran mesurados y finos, como aprincesados, como los de una reina. Me hizo recordar a 2 mujeres. Mi mamá, y bueno, más vale que lo diga, mi esposa. Pero como usted no conoce ni a mi mamá ni a mi esposa, quizás el punto de referencia que pueda darles sería la princesa de Mónaco, Grace de Mónaco, ya fallecida. No sé si algunos de ustedes la recuerden. Fue una de las actrices más populares y más finas y más cultas de Estados Unidos. Hizo un impacto grande en el mundo. Pero esta dama, la protagonista de nuestra historia, fue más allá, en honor a la verdad. Porque logró algo muy raro para una mujer.
se abrió camino con éxito en el mundo de los negocios. Es un mundo que suele estar controlado, dominado por los hombres. Pero ella, a través de mucho esfuerzo, logró grandes fortunas en el mundo de la industria y del negocio. Pero tuvo un fallo. ¿Cómo podría decirlo delicadamente? Se casó con un sinvergüenza. No puedo decirlo de otra forma. Un hombre que iba de falda en falda, siéndole infiel por todas partes. Pero no solo eso. También, armado de abogados y contables sin escrúpulos, logró, a través de muchas artimañas, quitarle a esta dama hasta el último centavo, sin ella darse cuenta. Cuando ella vino a caer en cuentas, ya era demasiado tarde. Y el hombre, una vez que tuvo todo el dinero de ella, ¿qué pasó? Ustedes saben la historia. Se fue. Y la dejó allí, desprovista de todo, hasta de su vergüenza propia. Y cavilando por primera vez en su vida la idea de quitarse la vida. Pero dejo ahí la historia, vamos a continuarla después. El primer descubrimiento que hacemos es que el mal está en todas partes. En el lugar más insospechado, ahí hace su asomo. Ahí muestra su horror. Ahí toma sus presas. Pero si bien es cierto que el mal está en todas partes, hay un segundo descubrimiento. El bien también está en todas partes. Pablo, el apóstol, en los capítulos 1 y 2 de Romanos, no lo voy a citar por ahora, pero ahí en esos capítulos, él habla de que el bien, ese bien que proviene de Dios, la revelación de Dios, se manifiesta en el mundo por todas partes a través de tres formas. Habla de la naturaleza, habla de la ley moral y habla de algo que los expertos llaman la ley natural. Porque algo curioso, resulta que el ser humano, aunque no tenga acceso a la palabra de Dios, el ser humano, aunque no haya recibido las prescripciones de la santa y sagrada ley de Dios, aunque no conozca un ápice de la palabra de Dios y de Dios mismo, en el ser humano hay algo en su fuero adentro, hay algo que le habla de Dios y de su bien. Nosotros le llamamos conciencia. Conciencia. Es un altoparlante de Dios dentro del ser humano que le habla a Dios y le dice, porque en civilizaciones remotas donde no ha entrado el cristianismo, donde nadie ha pasado una revista, donde no se ha predicado un sermón, hay en lugares remotos que han llegado y descubierto hasta en nuestros tiempos, llámese por allá por las Amazonas o por donde sea, se han encontrado pueblos
no descubiertos. Y en esos pueblos tienen reglas. No se puede matar, no se puede robar, no se pueden cometer adulterio, sin saber que existe una ley de Dios que lo prohíbe, pero la ley de Dios está en sus corazones, de alguna forma. La naturaleza nos habla de Dios. El gran profesor Einstein, quien se cree que fue la persona más cauta en estas cosas del mundo físico, el más incisivo en su estudio y análisis de las cosas, no era un hombre religioso, para nada. Que yo sepa, nunca entró en una iglesia. Era judío de nacimiento, pero no lo practicaba. Pero creía en Dios. Creía en Dios no porque lo leyó de un libro. Creía en Dios no porque se adhería al cristianismo o el judaísmo y ningún ismo. Creía en Dios por lo que él veía en la naturaleza. No dice la Biblia, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y Einstein decía que entrar, aunque sea telescópicamente, entrar o por satélites, ahora hay un satélite que viaja al espacio y nos trae información, el Hubble y hay otros, adentrarse en el cosmos y estudiar la precisión matemática de las cosas, dice él que es como entrar en una biblioteca. Dice, ahí hay una cantidad de información enorme en esos libros. Usted no sabe quién los escribió, pero lo que sí sabe es que alguien los tiene que haber escrito. No se escribieron solos, decía él. Alguien los escribió. Hay un autor de esos libros. ¿Saben ustedes que hace poco, muy poco, el ateo más famoso de los últimos 50 años, mitad de siglo, se ha convertido a Dios, ya cree en Dios? El hombre se llama Antonio Flew. Él se debatía con C.S. Lewis, uno de los autores del cristianismo más conocidos de todas las épocas, la década de los 50 y 60. Y este hombre se debatía con él. Hace poco, no por la física astral, no por estudiar las cosas grandes, pero estudiar las más pequeñas, lo que se llama la física cuántica, lo más diminuto. Allí, al ver el genoma, ¿cómo se llama? La información genética de todos los cromosomas y cómo está todo aquello planificado, cómo está toda esa información con una precisión increíble en el ADN y el ARN de la célula. El hombre ha tenido que darse por vencido y decir, hay un Dios, hay un Dios. Y el científico más famoso de nuestra era, Francis Collins, agnóstico, que dirigió precisamente a 23,000 científicos en el estudio para mapear el genoma del ser humano. Ese hombre es creyente. Ese no solamente cree en Dios, se hizo cristiano. Alabado sea el nombre de Dios. Sí, mis queridos, la naturaleza, la ley
y la ley natural, la de la conciencia, todo nos habla del bien, todo nos habla de Dios. Si no estamos ciegos, porque decía mi abuela que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero el que quiere ver, puede ver. Porque Dios está plasmado en todas partes. Y si es verdad que te chocas con el mal, también te tropezas con el bien. Si tú pones a pensar un poquito y a reflexionar en tu vida, te vas a dar cuenta que la bondad de Dios siempre te ha cubierto, rodeado, abrumado. Alabado sea su nombre. Pero hay un tercer descubrimiento. Es el más terrible. No solamente el mal está en todas partes, el bien está en todas partes, pero hay un tercer descubrimiento. Es el que hace el apóstol San Pablo. Este lo vamos a buscar en Romanos capítulo 7, versículo 21. Este es el comienzo de tu sanamiento. Porque nos explican los médicos, aquí hay algunos médicos, o estudiantes que serán médicos. Nos explica la medicina que lo primero que hay que hacer para sanar un paciente es ¿qué? Diagnosticarlo correctamente, acertadamente. Aquí el apóstol San Pablo hace un descubrimiento que lo sorprende. Lo sorprende. A este hombre de Dios lo sorprende. Dice, el mal está, ¿dónde? En mí. Ay, caramba, eso sí está feo. El mal no solo está allá afuera, el mal no solo está en los malos, el mal no solo está en los otros, aquellos, el mal está en mí que quiero hacer el bien, en mí que me he propuesto seguir a Dios, en mí. Precisamente cuando te propones hacer el bien es que haces este descubrimiento recién. Cuando tratas de servir a Dios, recién descubres que estás luchando contra una marea, una resaca que hay en ti. Se llama el mal. En Romanos 7, 18 al 24, dice así, yo sé que en mí, dice el apóstol Pablo, esto es, en mi carne, ¿qué pasa? No mora el bien. El bien tiene que venir de otra parte, porque en mí, en mi ADN, en mi mapa genoma, en mis cromosomas, no está el bien. No viene de fábrica. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El querer está, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado, nota en singular, que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, este principio, esta dinámica, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está ¿dónde? En mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vamos a dejarlo ahí por ahora. Y quiero empezarles otra historia.
porque esto sucede en las mejores familias. Esta es una de las mejores familias que yo he conocido en mi vida, como la otra dama. Así de espectacular. La madre del joven, una santa mujer. Se lo digo con autoridad porque la conocí. Sé de qué se trata. Una santa mujer de Dios. El padre, un hombre de Dios, dedicado, trabajador, hombre de Dios. Cultos familiares por la mañana, por la noche. Todo lo que usted puede prescribirle a una familia cristiana que haga, esta familia lo practicaba. Además de eso, todo eso adornado no de seriedad y santurronería, no, sino de una simpatía, de un gozo, de una presencia maravillosa del Espíritu Santo en sus vidas. Y una de las prácticas que ellos tenían casi diariamente, que me gustaba más que casi todas, es que se reunían toditos a escuchar un programa de radio. ¿Cómo se llamaba el programa? Oh, sí, La Voz de la Esperanza. Todos los días, todos los días. Y el joven, desde niñito, lo que más le gustaba del programa era la bendición final, ustedes saben. Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti. Tenga de ti, ¿qué? Misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Él se aprendía esa bendición, como aquel niño, si ustedes han visto los programas, como aquel niñito chiapaneco se aprendió. ¿Lo vieron? Extraordinario, me lo trajeron y me dice, mira, eso fue en el momento, me lo trajeron y me dice, este niño es predicador, sí, y mira, dile que te diga la bendición, y me la hacía igualito como este servidor. Y tomé el riesgo, porque uno no sabe qué va a pasar cuando la gente se ve frente a un público y las cámaras y todo eso. Pero no para nada, el muchacho dijo la bendición de una forma extraordinaria. Así era este joven. Pero había un problema. El problema es que el mal estaba, ¿dónde? En él. No era un problema particular de él, es el problema de todos nosotros. El mal está en mí. Y un día dejó de batallar contra él, cedió a sus deseos, se entregó a esa corriente. Esa corriente te llevará a lugares inverosímiles. Esa corriente, si tú te dejas ir, esa corriente te va a llevar a cosas que tú nunca hubieras imaginado que ibas a hacer. Y en esos pasos andaba nuestro joven. De un mal en otro a otro, de una cosa aviesa a otra. Y llegó a profundidades horroríficas, cosas tan aviesas y chuecas y torcidas y feas que yo no se las voy a contar. Pero la mamá me las contó. Lo peor de lo peor. En ese fango cenagoso, en esa suciedad andaba este joven. Y ya se pensaba que eso era lo que él era. Ya no concebía otra cosa para él, sino ese ambiente, como aquel joven echado con los puercos. Así andaba moralmente, socialmente, este joven. Pero les termino la historia al final. Tengo que darme tiempo.
Hay que hacer, mis queridos, un cuarto descubrimiento. El primero es que el mal está en todas partes, pero también el bien, en la naturaleza, en la ley de Dios, en la ley natural. El mal está en mí, pero hay un cuarto y glorioso descubrimiento que trae esa condición cuando me doy cuenta que el mal está en mí, que no puedo vencerlo. Digo, necesito un Salvador. Necesito que alguien me salve. Yo no puedo salvarme a mí mismo, porque el mal está en mí. Yo necesito que alguien más fuerte, alguien más poderoso, alguien glorioso venga y me salve. ¿Existe? Díganme ustedes, ¿existe? Se llama, díganlo para que lo escuchen en todas partes. Amén, gloria a Dios. Romanos 7:25, 8, 1 al 4. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, por la ley de la carne, porque la ley de Dios se choca con la ley de la carne, ¿se dan cuenta? Del mal que está en mí, Dios enviando a su Hijo en semejanza de esa carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en el mismo sitio donde había el problema, en la carne, para que la justicia de la ley, es decir, la justicia que se obtiene cuando se guarda la ley perfectamente, sin un solo defecto, para que la justicia de esa ley completa y perfectamente guardada se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque Dios nos da el don de su Hijo Jesucristo y su gracia. Alabado sea su nombre. Por eso el Evangelio se llama el poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio, porque es Él, ¿qué cosa? El poder de Dios. Ay, Pastor Frank, es que usted no sabe en los líos que estoy metido. Usted no sabe a lo que he llegado. No tengo que saber. Me lo imagino. Pero no importa, porque hay un Dios que tiene poder de salvar a cualquiera, a quien sea, donde quiera que esté y en cualquier circunstancia que se encuentre. Alabado sea su nombre. El Evangelio ha hecho tres cosas con el pecado. El Evangelio corrige tres problemas del pecado que empiezan con P, los tres problemas. Primero, el Evangelio cancela la penalidad de los pecados. Segunda de Corintios 5:19. Noten estos, le voy a dar 2 versículos solamente por razones del tiempo. Segunda de Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo, noten esto, reconciliando consigo ¿a quién? Al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros los creyentes, la palabra de la reconciliación. Dios en Cristo se reconcilió ya con todos los hombres. No lo saben. Por eso nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Tienen que recibir esa reconciliación. Tienen que quererla. Tienen que pedirla. Pero ya de parte de Dios, Él se ha reconciliado con toda la humanidad. Dios no tiene nada contra nadie. Amén. Esas son buenas noticias.
Porque si tú eres el nadie, ¿se da cuenta? Si tú eres el nadie ese, entonces tú sabes que Dios ya no tiene nada contra ti. Ya no ha tomado en cuenta tus pecados, porque Cristo se reconcilió o reconcilió al mundo, y al reconciliar al mundo te reconcilió a ti. A menos que seas de Marte o de Júpiter o de otros. Romanos 5:18 dice, así que, Romanos 5:18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación, ¿a cuántos? A todos los hombres. Ese uno, Adán, en el capítulo 5 habla de Adán, de los dos Adanes. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Podría estar más claro? No puede estar más claro. La condenación vino por uno, la justificación vino por uno. Ese uno es con mayúscula. Ese uno es Cristo Jesús. Número 2. El Evangelio hace otra cosa. El Evangelio no solamente cancela la penalidad de nuestros pecados, pero vence el poder del pecado singular. El pecado singular, cuando el apóstol lo menciona en Romanos, no es un pecado, es el pecado, es la ley del pecado, es el dominio que el pecado tenía sobre nosotros, es la cárcel en la cual el pecado nos tenía, porque un esclavo no hace su propia voluntad, un esclavo hace la voluntad de su amo. Y Cristo dijo que no se podía servir a dos señores. Romanos 6:20 dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Servías al pecado, estabas preso del pecado, esclavo del pecado. No podías servir a tu verdadero amo, que es el Señor. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados, esa cárcel, esas puertas, esas rejas, las echó abiertas el Señor Jesús. Ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos, noten, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Cristo no solamente canceló las penalidades de tus pecados, pero rompió el poder que el pecado tenía sobre ti, para que ya no sirvas más al pecado, sino que andes en el Espíritu. Porque Romanos 8:2 dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado singular y de la muerte. ¿Está claro eso? Pero no solamente existe el problema de las penalidades de nuestros pecados, que ya Dios, gracias a Cristo, no las toma en cuenta. No solamente tenía que resolver el poder, el control férreo que el pecado, el mal que estaba en mí, tenía en mí y en ti. Pero hay un tercer logro de Cristo. La Biblia dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte está vencida, pero la muerte está presente todavía, presente. Penalidad, las penalidades de los pecados, el poder del pecado y la presencia del pecado, que se deja ver más que en cualquier otra cosa en la muerte.
Yo estoy ahora de pastor de una iglesia anglosajona. Esta es una de las primeras veces que predico en castellano en 2 años. Menos mal que no se me ha olvidado el español. En 2 años he presidido sobre más funerales que en el resto de mi vida. En 18 meses he tenido en mi iglesia, es verdad que la iglesia es grandecita, pero he tenido en mi iglesia 48 funerales. 48 funerales. Me cuesta crecer la iglesia porque hemos tenido 52 bautismos, pero 48 funerales. Todavía aquí en la tierra, y cada funeral de esos me desgarra el corazón, porque son gente que conocí, son gente que visité, son gente con quienes simpaticé, son personas que llegué a querer y se me fueron en 1 año y medio, 48 de ellos. Aquí en la tierra el dolor martiriza la carne, la enfermedad doblega el cuerpo y llevamos a nuestro amado doliente a la ciencia del médico que lucha con todo su saber, con toda su nobleza por alejar el mal. A veces lo consigue, siquiera momentáneamente, pero la ley se cumple. Y más tarde o más temprano el golpe cruel nos hiere. Entonces, a pesar del médico, a pesar de la medicina, a pesar de la desesperación con que hemos querido retenerlo junto a nosotros, se nos va el ser querido, se nos va al silencio, se nos va al vacío, se nos va a la nada. Y rodeamos un hoyo abierto en la tierra al que anonadados de angustia y vencidos le entregamos a quien hemos amado tanto. Porque la muerte no perdona, no hay excepciones, no la mueve la maldad del malo, la bondad del bueno. La muerte no tiene amigos ni enemigos, solo víctimas. Se lleva a los de arriba y a los de abajo con perfecta ecuanimidad. La muerte ha triunfado siempre. Es la triste historia de los siglos. Pero escucha bien, amigo, que me escuchas. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga, con las palabras del apóstol podremos decir jubilosos y triunfantes: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Oh dónde, sepulcro, tu victoria? Y en 1 Corintios 15, 51-52, entonces el apóstol nos dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles. Ese día voy a ver a esos 48 y a otros más que seguramente habrán. Voy a verlos y a mi querida madre que descansó hace un par de años. Usted tiene algún ser querido, ¿no es así? Un día, ese día se acerca. La voz de Cristo se va a escuchar. La trompeta va a sonar. Y los muertos van a salir de sus tumbas. Y ellos y nosotros seremos transformados. Alabado sea su nombre. ¿Cuál es el tiempo? Ok. Tengo como 6 minutos o menos para terminar las 2 historias que comencé. Ay, ay, ay. ¿Quieren saber cómo termina? La dama. Allí estaba, la habíamos dejado con cavilaciones funestes, macabras, pensando en quitarse la vida. Nunca ella hubiera imaginado una mujer de éxito, una mujer que tenía todo lo que una mujer puede tener en la vida y contemplando quitarse la vida. Pero le vino una idea a través de la conciencia. Dios le habló en sus adentros y le dijo: dame otra oportunidad.
No lo dijo así, pero ella sintió que le iba a dar una oportunidad más a Dios, una sola. Tienes un día, hoy, para revelarte, para mostrarme que esta vida mía, que ahora está hecha a chicos, que esta vida mía tiene un propósito, que vale la pena vivir. Demuéstramelo, aquí termina todo. No hubo más que orado cuando una amiga la llamó. Gracias a Dios por los buenos amigos. Los buenos amigos son los que te llevan a Cristo. Porque los amigos de aquel paralítico lo llevaron a Cristo. Y la Biblia le llamó amigos. Esa es la definición neotestamentaria de un amigo, el que te lleva a Jesús. Es un amigo. Los demás son compañeros, pero un amigo te lleva a Jesús. Y esta dama que la llamó le dijo, la voz de la esperanza ha llegado a nuestra ciudad, ¿por qué no me acompañas? Y tengo que acabar la historia. Y se trataba del cumpleaños de ella. Y llegó esa dama como la describí, llegó esa dama un poquito tarde a ese estadio. Esa dama caminó por el pasillo en medio y todos los cuellos de los hombres y los codos de las mujeres. Todo eso se escuchó. Yo vi todo ese drama. Pero esta dama no le prestó atención a nada. Para ella no existía gente. Para ella lo único que existía era su problema, su situación, su angustia, su desesperación. Pero cuando hice el llamado, ese día, ¿quién pasó al frente? La primerísima, aquella dama. Y se entregó al Señor. Y hoy es una cristiana ejemplar. Porque entregó su vida al Señor. No he sabido más de ella. Pero yo me la imagino regresada, retomando el éxito en su vida, porque ahora Dios la dirige. Y el muchacho, el joven iba dirigido en su automóvil a uno de estos lugares terribles, donde se hacían las cosas más bajas, más aviesas y más terribles. No se las cuento. Terrible. Ya iba de nuevo dirigido. De repente una lluvia torrencial. Esto sucedió en el Caribe. Una lluvia de esa tupida, una lluvia que no se ve ni la mano enfrente tuya. Y tuvo que parar el vehículo al lado de la carretera para esperar. Pero no solamente llovía fuerte, también en su conciencia empezó el Señor a taladrar con el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Dios. Dios nunca se dará por vencido contigo, querido, querida. Nunca, 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 nunca. Nunca llegarás a un momento en que Él no te pueda rescatar, porque Él te ama. Él fue hasta el infierno para redimirte. Él no escatima nada para salvarte. Y cuando ese joven que dice que se sentía condenado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero él se sentía condenado sucio. Y de repente mueve el dial para escuchar algo que no fuera su conciencia. Y entonces, lo único que logró sintonizar, lo único, nada más sonaba, lo único que logró sintonizar fue ¿qué? ¿Y por qué saben ustedes? La voz de la esperanza. Y ya era el final, ¿dónde está qué cosa? ¿Dónde está qué cosa? La bendición. Él decía, estoy condenado. Y con esto termino. Y Dios le dijo, y te dice a ti, querido, y me dice a mí, nos dice a todos, Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti, no condenación, misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.